Cómo crear una miniatura moderna para tus vídeos de YouTube. En este vídeo te vamos a mostrar cómo se hace para crear esta miniatura que ves en tu pantalla ahora mismo. Y eso lo hacemos utilizando Adobe Illustrator. Este tipo de diseño está siendo muy utilizado en la actualidad y es muy fácil de crearlo, solo hace falta conocer algunos conceptos de Adobe Illustrator. Y antes de comenzar a desarrollar el vídeo, yo quiero decirte que este vídeo iba a ser publicado como contenido exclusivo de mi curso de Illustrator en Udemy. Pero me di cuenta de que no existe mucha gente que explica este tipo de diseño en internet. Entonces consideré que podría ser muy útil para la gente en general. Sin embargo, si quieres apoyarnos para que sigamos creando este tipo de contenidos, considera la idea de invitarme a un café o incluso comprar el curso en Udemy. Entonces empezamos con el desarrollo del vídeo. Y vamos a comenzar creando un nuevo documento en Adobe Illustrator. En este caso, como va a ser una miniatura para YouTube, yo te recomiendo utilizar un tamaño de 1280 por 720. Antes de comenzar, es importante tener claro algunos conceptos de Illustrator. Por ejemplo, vamos a necesitar localizar los paneles de capas y de stroke o contorno. Si no logras encontrar estos paneles que hemos mencionado, entonces puedes usar el menú Window y allí los buscas. Y otro concepto básico que vas a necesitar es conocer cómo se hace para duplicar objetos. En Illustrator, para duplicar o copiar un objeto, vamos a posicionarnos sobre él, lo seleccionamos, presionamos la tecla Alt. Observa que al presionar la tecla Alt, el puntero del ratón cambia. Y entonces con la tecla Alt presionada, vamos a movernos a un lado. Y eso hace con que se duplique este objeto. Entonces podemos comenzar ya a crear el diseño de una miniatura moderna para YouTube. Lo más básico y fundamental es crear el fondo de esta miniatura. Y eso lo hacemos con la herramienta rectángulo. Y vamos a crear un rectángulo que cubre todo el documento. Y a este rectángulo le vamos a aplicar un degradado, un gradiente. Escogemos los colores de este degradado y ajustamos su opacidad, si así lo deseamos. Y este degradado yo lo voy a aplicar de una punta a otra. Ahora lo que voy a hacer es crear una serie de cuadraditos pequeños. Y para crear un cuadrado perfecto yo te recomiendo utilizar las teclas Shift y Alt. Y en caso de que sea necesario, vamos a poder ajustar el tamaño del cuadrado utilizando la herramienta escala. Ahora lo que vamos a hacer es generar copias de este cuadrado. Y ya hemos explicado antes cómo se hace para duplicar o crear una copia de un objeto en Illustrator. Y una vez hayamos creado una copia del cuadrado, presionamos las teclas Control D para ir duplicando cada vez más ese cuadrado. En este ejemplo se va a utilizar 12 muestras de este cuadrado. Y antes de continuar es importante bloquear la capa del fondo para que no se mueva. Pero presta atención a lo que se va a bloquear. Yo no quiero bloquear la capa del fondo y los cuadrados. Yo solo quiero bloquear el fondo. Ok, ahora mismo el fondo ya no se va a mover porque está bloqueado. El siguiente paso es crear una copia de estos 12 cuadrados y los vamos a mover un poco hacia la derecha.
Agrupamos todos los cuadrados que hay en la pantalla. Y entonces se va a crear una copia de estos cuadrados. Y todos los dos grupos de cuadrados los vamos a mover a la parte de fuera del documento, porque no los vamos a necesitar ahora. Ahora vamos a crear estas bolitas que se ven en la pantalla del dibujo original. Y por supuesto que existen varias formas de hacer estas bolitas. Yo lo voy a hacer con la herramienta línea. Creamos una línea más o menos larga y en el panel Stroke, que lo vamos a poder encontrar fácilmente en el menú Window, realizaremos algunos ajustes a esa línea. Haremos con que la línea acabe en un final redondeado. Le decimos a Illustrator que vamos a querer líneas discontinuas y entonces jugamos con los valores de gap y de dash para encontrar el valor que más se adapta a lo que nosotros buscamos. Creamos una copia de esta línea con bolitas y vamos a presionar las teclas Control D para generar varias copias de esta línea. Y entre todas estas líneas de bolitas vamos a seleccionar 3 de ellas y las vamos a separar del grupo. Creamos una copia de estas 3 líneas y en cada grupo de 3 los agrupamos. Movemos estas líneas fuera del documento. Seleccionamos todas las líneas restantes con bolitas. Vamos a cambiarle el color y el tamaño. Ajustamos su opacidad si así lo deseamos. Y entonces posicionamos estas líneas fuera del documento porque los vamos a necesitar posteriormente. Ahora lo que hago es traer el dibujo original a este documento para tener una base sobre las líneas curvadas que vamos a tener que dibujar. Voy a reducir la opacidad de este dibujo original simplemente porque yo lo quiero simplemente para ver más o menos por dónde voy a hacer la línea curvada. Y aquí es donde vamos a dibujar la línea ondulada. En muchos casos lo que se hace es utilizar la herramienta pluma. Por supuesto que esto se puede hacer con la pluma, pero yo te voy a mostrar una forma más fácil de hacerlo. Y desde mi punto de vista, la forma más fácil de crear estas líneas onduladas es utilizando la herramienta curvatura. En esta herramienta curvatura hacemos un clic para crear una curvatura y doble clic para crear una línea sin curvatura, es decir, una línea recta. Cuanto más practiques con la herramienta curvatura, mejores van a ser tus líneas onduladas. Y recuerda que en la herramienta curvatura un único clic es una línea ondulada y si haces doble clic vas a crear una línea recta. Escogemos un color de relleno para esta forma ondulada que se ha creado. Esa forma no va a tener un contorno, un stroke. Eliminamos la imagen original porque ya no nos hace falta. Y el efecto está casi terminado. Y solo nos queda crear varias copias de esta imagen y posicionarla en el lugar que nosotros queremos para este efecto. Ahora vamos a necesitar una paleta de colores. Yo suelo utilizar la paleta de Material.io. Y en esa paleta de colores simplemente escogemos aquellos colores que vamos a usar. Y entonces el siguiente paso es crear varias copias de esta imagen ondulada. Lo que yo suelo hacer en esta parte es utilizar la técnica copiar y pegar al frente. Control C, Control F.
Y una vez hayamos hecho la copia de esta forma ondulada, simplemente la movemos y la posicionamos en el lugar que nosotros queremos. Y eso mismo hay que hacerlo para todas las copias que se vayan a crear de esta forma ondulada. Y entonces lo que tienes que hacer es modificar los colores de acuerdo con la paleta de colores que se ha propuesto. Esto es algo muy fácil y tú lo vas a hacer sin ningún problema. La paleta de colores consta de varios colores y en cada color te van a dar el código hexadecimal para ese color. Este código hexadecimal es el que vas a copiar y aplicarlo en tus capas de Illustrator. Tendrías que hacer esto con todas las capas de formas onduladas que se han creado, aunque obviamente en cada capa tendrías que cambiar el color. Ahora lo que vamos a hacer es crear este efecto de las bolitas que aparecen superpuestas en la capa roja de la izquierda. Y este efecto lo hacemos de forma muy fácil utilizando la técnica del Clipping Mask. Entonces se va a crear una copia de esta capa roja que aparece por encima. En este caso la copia se puede crear utilizando el atajo Control C, Control F. Traemos las bolitas al frente. Y entonces posicionamos la capa con las bolitas de forma que las bolitas vayan a cubrir toda la capa roja ondulada. Y para que el efecto del Clipping Mask funcione, la capa roja tiene que estar por encima de las bolitas. Y entonces tenemos que seleccionar la capa roja y la capa de las bolitas y aplicamos el efecto de Clipping Mask. Básicamente el efecto ya está finalizado, solo nos queda posicionar cada uno de los elementos en el lugar adecuado. Podemos crear algunas líneas adicionales parecidas a estas que se ven en esta imagen. Utilizamos la herramienta línea para crear una línea. Hacemos algunas copias de esta línea. Seleccionamos todas las líneas. Utilizamos el panel Stroke para crear bordes redondeados en estas líneas. Creamos un efecto de offset o desplazamiento en estas líneas. Ajustamos su posición para que aparezca en el lugar que nosotros deseamos. Enviamos esta capa atrás y cuando se envía la capa atrás, lo que ocurre es que la capa se posiciona por detrás del background. Entonces en el panel Layers lo vamos a mover por encima del background. Y hacemos exactamente lo mismo con la otra capa de líneas. Y este es el efecto de background moderno que vamos a poder utilizarlo en las miniaturas de YouTube.